Hola a todos y todas. Hoy os quiero mostrar cómo se comportan las raíces, estos son polos y ceros en magnitud, a través del diagrama de Bode correspondiente. Entonces vamos a hacer la demostración con un ejemplo sencillito. En este caso tenemos una función de transferencia, esta que tenemos aquí, y nos damos cuenta que esta función de transferencia tiene una k igual a 10, tiene un cero centrado en un número real y negativo, y tenemos dos polos centrados en sendas raíces reales y negativas. Entonces, evidentemente el cero se da cuando se anula el numerador, y esto se da cuando s es igual a menos 1 partido por a, o lo que es lo mismo, as más 1 igual a 0, s igual a menos 1 entre a. Pues bien, de esta forma yo quiero obtener la frecuencia de las raíces, que son estas de aquí. ¿Cómo las obtengo? En el diagrama de Bode yo voy a representar la frecuencia en valor absoluto, es decir, no voy a representar el plano S. Es por ello que primero yo tengo que sustituir S por J omega, que es J2πf, que será igual a menos 1 partido por a, de aquí abajo, ¿verdad? Por otra parte, como hemos comentado, tenemos que tomar el módulo de esa expresión. Entonces, el módulo de J2πf es igual al módulo de menos 1 entre a. El módulo de J2πf, bueno, esto viene del módulo, sería parte real de esa parte, sería 0 al cuadrado, porque no hay partes reales, imaginaria pura, más la parte imaginaria pura al cuadrado, y evidentemente raíz cuadrada con cuadrado se me van y me queda 2πf. ¿Vale? Esto a término de demostración. Es por ello que el módulo me quedaría 2πf y el módulo de menos 1 partido por a, que es 1 partido por a. Simplemente despejando tendría la raíz del 0, que sería 1 partido por 2πa, como podemos observar. Bien, pues para la obtención de las raíces de los polos, pues exactamente igual. Hago exactamente el mismo proceso. En este ejemplito nos dicen que la frecuencia del polo 2 son 1000 veces la frecuencia del polo 1. Entonces yo me voy a mi diagrama de Bode. 1000 veces la frecuencia del polo 1 quiere decir que va a estar 3 décadas después. Recordamos que una década representan un múltiplo de 10, ¿de acuerdo? Entonces, si representamos fp2 aquí únicamente tendríamos que poner fp1 3 décadas antes, una década, 2 décadas, 3 décadas antes, y lo colocamos ahí. Por otra parte me dicen que fp1 son 100 veces fz. Esto quiere decir que fz estaría 2 décadas antes de fp1. Yo tengo fp1 aquí, por lo que coloco 1 y 2 décadas antes mi frecuencia del 0. ¿Qué es lo que tendría entre medio? Pues bueno, esta línea de aquí es equivalente a 10 fp1, ¿verdad? Y este sería equivalente a 100 fp1. O lo que es lo mismo, vemos que fp2 esta continuación sería fp2 entre 10, ¿cierto? Aquí tendríamos 10 fz, que también es lo mismo que fp1 entre 10, ¿verdad? Aquí tendríamos fz entre 10.
Bien, en esta representación hemos despreciado todas aquellas líneas que hay por cada década. Recordamos que esto es el eje X está representado en escala logarítmica y bueno, esto sería algo así, ¿cierto? Estaría separado así, vendría con muchas líneas. ¿Sí? Con 10 líneas en total. En este caso, bueno, nosotros lo hemos despreciado. ¿Por qué? Porque generalmente vamos a encontrarnos con que los polos y los ceros se diseñan de tal forma que coincidan en décadas exactas. Así pues, bueno, despreciamos todas estas líneas y en lugar de poner directamente el valor que te ha dado del polo, lo que hago es poner, denotarlo con el nombre de la variable. Vale. Veamos los efectos por separados que tienen los distintos ceros y polos y en orden de aparición. Para comenzar, como nosotros en el eje Y vamos a representar el módulo en decibelios, pues tendría que hacer 20 logaritmos de 10, que sabemos que es 20 decibelios porque el logaritmo de 10 es 1, sería 20 decibelios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cualquier constante K va a tener una respuesta en frecuencia que va a ser una recta, sin pendiente. Entonces, colocamos aquí una primera recta. En 20 decibelios. Vale. Bien, cuando yo tengo un 0, lo pongo como si no hubiera un cambio en frecuencia hasta justo a la aparición del 0. A partir de la frecuencia del 0 se comporta como una recta de pendiente 20 decibelios por década. Esto ha crecido 20 decibelios por cada década, si nos damos cuenta. Lo siguiente que nos encontramos sería este polo 1 de aquí, y el polo se comporta como justo en el momento que llega el polo, como si tuviéramos a partir del polo una pendiente negativa, una recta con pendiente negativa de menos 20 decibelios por década. ¿Qué ocurre con esta recta? Voy a ir trazando mi función resultante. Entonces yo comienzo la respuesta en frecuencia y evidentemente, bueno, pues estoy centrado. Empiezo en 20 decibelios. Cuando llega a FZ, mi respuesta empieza a crecer. Y justo aquí nos percatamos con que yo tengo una recta que va creciendo a 20 decibelios por década y tengo otra recta que va creciendo que va descendiendo a menos 20 decibelios por década, por lo cual una con la otra se contrarrestan y acabamos teniendo algo horizontal. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que llegue la frecuencia del siguiente polo. Como hemos comentado, la frecuencia del polo lo que hace es que justo en la frecuencia del polo empieza a decaer con una pendiente de menos 20 decibelios por década. Es así que mi resultante va a continuar de forma recta hasta que llegue al polo y en el polo va a descender. Pues bien, esta sería mi curva resultante de la función de transferencia que hemos puesto en el ejemplo.